Bienvenidos nuevamente a mi canal, soy el Pastor Wilton Medina y en esta oportunidad estamos viendo la serie Hay milagros en tu boca. Hoy nos corresponde la parte número 2 y para nadie es un secreto que algunos cristianos han dicho o han escuchado las siguientes frases: yo declaro, yo decreto, yo cancelo, yo recibo, yo ato o yo desato, yo establezco, entre muchas frases similares. El día de hoy vamos a dar respuesta a la pregunta: ¿enseña Job 22:28 y Salmo 2:7 que tu boca es milagrosa? Sí, porque ellos tienen toda una fundamentación y tengo en mis manos los libros que hablan de esta teología, o si se puede llamar teología, para decir que ellos tienen un milagro en su boca, o decretar, declarar, cancelar, recibir, atar, desatar, establecer, etcétera, etcétera. De eso vamos a dar respuesta el día de hoy. Una de esas bases es Job 22:28 y Salmo 2:7. Vamos a empezar con Job 22:28, que es lo que dice. Dice: determinarás asimismo una cosa y te será firme. Ahora, cuando uno ve este pasaje o este texto de la Biblia, uno puede darse cuenta que ellos están pasando por alto lo siguiente. En primer lugar, el libro de Job no enseña doctrina. Recuerde que la doctrina cristiana se encuentra en los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, especialmente Pablo, que escribió 70% de la doctrina cristiana, las 2 cartas de Pedro, las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis. En todos esos libros del Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, se encuentran condensadas las doctrinas del cristiano. Por lo tanto, ¿por qué ir al Antiguo Testamento para buscar fundamento en alguna nueva doctrina que yo quiera crear? Eso no tiene sentido. Entonces hay que en primer lugar entender que el libro de Job no es un libro de doctrina. Lo vamos a ver ahorita más adelante. La segunda cosa es que hay que respetar el contexto. Cuando uno va al contexto, por ejemplo, en Job capítulo 22, el contexto inmediato es el versículo 21. Capítulo 22, versículo 21. Y recuerden que lo que está pasando aquí, en este caso particular, es que Job ha llegado al estado más deplorable que un ser humano puede llegar. Ha pasado por todo tipo de tragedias, los hijos han muerto, sus propiedades han sido totalmente devastadas, quedado en cero totalmente, y para colmo lo único que le quedó fue una gran sarna en su cuerpo, llagas en su cuerpo le quedó a Job. O sea que su salud había quedado totalmente deteriorada. Entonces tiene 3 amigos y los amigos vienen a visitar a Job. Entre esos amigos está uno que se llama Elifaz, que es el que aparece aquí en Job capítulo 22, y en esta oportunidad este hombre viene diciéndole: para mí que tú fuiste justo, pero fue a base de haber despojado al pobre, al desnudo, de haber negado el pan al hambriento, etcétera, etcétera. Comienza como a recriminarle a Job, o a plantear la idea de que la razón por la que Job estaba en una situación tan fuerte, había pasado por diferentes tragedias y su salud se había deteriorado de tal manera que él pensaba y asociaba que su problema de salud y de falta de prosperidad se debía a pecados que había cometido al haber negado su mano al hambriento, al haber despojado a los necesitados y todo este tipo de cosas. O sea, él decía: tú prosperaste, seguramente que hiciste esto y aquello y lo otro. Ustedes pueden verlo en todo el capítulo 22. Eran 3 amigos, pero en este caso se trata de Elifaz. Y en el versículo 21 él está haciendo un llamado a Job, partiendo del supuesto de que Job pecó, y que como pecó y se apartó de Dios, y que como saqueó a los más pobres, a los más desfavorecidos, Dios lo castigó. Entonces él está haciéndole un llamado partiendo de ese supuesto en el versículo 21, cuando dice: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. O sea que este hombre estaba atormentado. Dice: la paz que a ti te falta es porque estás en enemistad con Dios. Imagínate el supuesto de que este hombre parte. Versículo 22: toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. En pocas palabras, te apartaste de la ley. Versículo 23: si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Es decir, la razón por la que estás afligido es porque te has alejado de Dios. Necesitas volverte al omnipotente. Has dejado a Dios. Versículo 24: tendrás más oro que tierra, y como piedras de rollos oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a él y él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá. O sea, aquí le está diciendo: determinarás asimismo una cosa, que es el versículo en cuestión, ¿no? Y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá. Cuando fueres abatido dirás tú: enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos este será librado. Es decir, este hombre está diciendo: mira, la razón por la que te está yendo mal a ti es porque has dejado a Dios, es porque has dejado su palabra, has dejado la ley. Necesitas volver a Dios. Si tú vuelves a Dios, si tú oras a Dios, si tú te vuelves a Dios, si tú vuelves a tomar la ley, la comienzas a guardar en tu corazón, toda la aflicción se va a ir, va a venir paz a tu corazón, y todo lo que determines entonces se va a cumplir. No está hablando de la confesión positiva, no está hablando de la confesión positiva, más bien tenemos que respetar
el patrón retórico del libro. ¿Cuál es el patrón retórico? Yo les dije en la clase anterior que todo libro de la Biblia tiene un patrón retórico. El patrón retórico del libro de Job es la narración, pero la narración está planteada en forma de causa y efecto. Por eso es que este hombre tiene que decir: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. ¿Por qué? Porque está hablando de la causa. ¿Cuál es la causa para que sea firme? Determinarlo. Pero determinarlo fuera de contexto. No, el contexto está hablando de que, partiendo del supuesto que realmente no se conozca nada de lo que le haya pasado a Job, lo que está diciendo este hombre está enseñando verdades teológicas, como el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores sentado. Él suponía que Job había pasado por todo este proceso. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Está prácticamente parafraseando el Salmo 1, aunque el Salmo 1 no existía para el momento, se cree que no existía para el momento en que se escribió el libro de Job, pero está enseñando verdades teológicas. En pocas palabras, la fuente de mi prosperidad, la fuente de mi bendición, la fuente de mi éxito es que yo confíe en la palabra de Dios, es que yo me vuelva a Dios, es que yo tenga a Dios como mi amigo. Por eso estaba partiendo de un supuesto que Job había abandonado a Dios, había abandonado la ley, había abandonado lo que Dios decía en su palabra. Eso es básicamente lo que está diciendo Elifaz, partiendo desde los principios teológicos, pero también desde la ignorancia suya de que Dios tenía un propósito, porque ahora tenemos que ver el patrón retórico del libro, que es causa y efecto. Todo el libro está presentado en forma de causa y efecto. Job era justo, Job no tenía ningún motivo para ser afligido, sin embargo Dios le permite a Satanás que lo aflija. Entonces todo el libro va a estar planteado en forma narrativa, como que si fuera un cuento de lo que le pasó a alguien, las aflicciones, los conflictos que enfrentó, pero al final Dios le va a dar la victoria. Pero en medio de todo eso hay una causa y un efecto, y la causa principal es que Satanás tienta y Dios permite en su voluntad permisiva que a Job le pase lo que le pase. Pero este hombre desconoce totalmente el plan y el propósito de Dios y todo lo que está pasando en el mundo espiritual. Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es que hay que respetar la mejor traducción. Uno solamente agarra la versión Reina Valera del 60 y determinarás a sí mismo una cosa, o determinar, voy a determinar, determino. Pero eso no es lo que está diciendo. Cuando uno va a otras versiones, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice: prosperarás en todo lo que decidas hacer. La Nueva Versión al Día y la Nueva Versión Internacional y la Dios Habla Hoy dice: tendrás éxito en todo lo que emprendas, siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando dentro del contexto, siempre y cuando ¿qué? Tengas a Dios, te vuelvas a Dios, ores a Dios. Ahí está todo lo que está diciendo él ahí. Tomes la ley, la guardes, todo esto. Sí, por supuesto, el Salmo 1 está parafraseado aquí. En tercer lugar, la Biblia de las Américas dice: decidirás una cosa y se te cumplirá. Decidirás una cosa y se te cumplirá. Recuerden, basado dentro del contexto inmediato, que es tener a Dios, guardar la ley, seguir a Dios, volverse a Dios, orar a Dios, tener a Dios como la fuente de todo. Eso es lo que está diciendo Elifaz en recomendación a Job, la cual es una verdad teológica. Si tenemos a Dios nos va a ir bien. Eso es lo que está diciendo. Pero también tenemos que considerar que hay que respetar el propósito del libro. ¿Cuál es el propósito del libro? Mis hermanos, el propósito del libro de Job es: Dios prueba que aún los justos, por muy justos que sean, pueden enfrentar tragedias, empobrecimiento y serios problemas de salud física. Cuando uno va, por ejemplo, a Job capítulo 1, uno se puede dar cuenta de que este hombre no había hecho nada malo. Miren lo que dice Job capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y era un hombre totalmente próspero. Todo lo que dice ahí, que su hacienda tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Era un hombre muy próspero. Pero lo que resalta Dios en este capítulo es que Dios mismo opina que Job era un varón justo, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, lo que nos enseña el libro es contrario a la idea de que si yo estoy enfermo, de si me va mal financieramente, o de que si yo paso por alguna tragedia, entonces quiere decir que yo estoy en pecado. Contrario a esa idea de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad, más bien el libro de Job no te va a servir para probar la confesión positiva y el decretamiento, porque todo lo contrario, el libro de Job tiene la idea de probar que aún los justos, los más santos hombres de Dios, pueden enfrentar tragedias como la pérdida de sus hijos, como hubo aquí en este caso, de sus bienes materiales. Pueden enfrentarse al empobrecimiento. Este hombre, que era el más rico, quedó en la miseria total. Y pueden enfrentar serios problemas de salud física, como el caso de Job, que le vino a su cuerpo una lepra o una especie de sarna, y su salud cada vez se deterioró más. Entonces, el libro de Job no nos sirve para probar la confesión positiva ni el evangelio de la prosperidad. Contrario a esto, más bien Dios prueba que los justos
justo podemos padecer. También tenemos el caso del Salmo. ¿Qué dice el Salmo 2.7? Que es la otra base. Dice, yo publicaré el decreto. Sí, yo publicaré el decreto. Lo dejan hasta ahí. Sí, yo tengo poder para publicar decreto. Decreto que esto y aquello. Ya va, un momentito. Vamos a ver el contexto. Tenemos que respetar el contexto. ¿De qué está hablando el Salmo? Y hay que respetar el tema del Salmo. ¿De qué está hablando el Salmo? Veamos, por ejemplo, lo que dice el Salmo en contexto completo. Dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos a nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahí está, ve, yo puedo pedirle a Dios todo lo que sea. Yo voy a decretar y yo voy a decretar públicamente que las naciones son mías, y hasta hacen caminatas y hacen marchas para decir que están invadiendo y apoderándose del territorio. Eso es falso, eso no tiene nada que ver. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿De qué está hablando el Salmo? El Salmo está hablando de que los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra, los pueblos de la tierra, especialmente los que están en posición de autoridad política, ellos van a tratar de ir desligándose de todo elemento religioso, especialmente lo que tenga que ver con Dios, con la Biblia, con Cristo. Todo eso lo que ha pasado en Estados Unidos, un país que fue fundamentado en la constitución, está basada en la Biblia. Bueno, fue abandonando a Dios, fue dejando a Dios de lado. Y vean todas las consecuencias que estamos teniendo. Chicos matando en las escuelas continuamente, ya no hayan que hacer. Más de 18 tiroteos en lo que va de año, en este año 2018, en todas las escuelas públicas, y ya no hayan que hacerse tratando de armar a los maestros porque han dejado de orar en las escuelas, han descartado la Biblia, han dejado de tener relación con Dios, ya no están buscando a Dios. Entonces se ha convertido en un país materialista, un país consumista, en un país centrado solamente en lo material, y a Dios lo han descartado bajo la excusa de la multidiversidad. Este es un país multidiverso, por lo tanto hay que tratar de no meter ningún elemento cristiano. Eso es triste. Han tratado de quitar los 10 mandamientos que están en Washington y en otros estados donde la Biblia está abierta. Entonces han tratado de desligarse de Dios. Entonces básicamente lo que está diciendo es, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Es muy vano pensar que yo me puedo deshacer de Dios. Se levantarán los reyes, ahí están los reyes, los políticos de la tierra, y príncipes consultarán unidos. Va a haber una consulta, un consenso, un consejo. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido. ¿Qué podemos hacer ahora con la Biblia? ¿Qué podemos hacer ahora con la religión? ¿Qué vamos a hacer ahora con Cristo, con Dios? Vamos a sacarlo de nuestras políticas y de nuestras escuelas y de nuestro sistema de gobierno y todo, y vamos a descartarlos. Por eso dice, y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, no queremos saber nada de él, no queremos tener ningún tipo de enlace o de conexión con Cristo, con Dios. Ahora, ¿qué va a pasar como consecuencia? El que mora en los cielos se reirá, porque es vano, porque es tonto. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor. ¿Cómo les va a hablar a ellos? Dios no les va a hablar a ellos con palabras, sino que Él va a hablar en su furor, con ira, y los turbará con su ira. Por eso dice, pero yo he puesto, Dios, contrario a lo que ellos pueden pensar, que pueden romper los brazos, dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Sión, porque Sión es el monte en Israel central. Israel es el centro de todo el mapa mundi, de todo el mundo. Entonces dice, yo he puesto mi rey sobre Sión. Está hablando escatológicamente del futuro, del juicio, de cuando Cristo venga a la tierra a exponer en orden este mundo. Yo publicaré el decreto. ¿Quién va a publicar el decreto? Un decreto que existe, Cristo. Por eso dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Es decir, Cristo es el único que puede publicar el decreto. No somos nosotros los que voy a publicar el decreto de que yo estoy sano, voy a publicar el decreto de que yo estoy próspero, o sea, esto no tiene sentido. El único que puede publicar el decreto dentro del contexto de los reyes que quieren levantarse y sacar cualquier conexión, quitar toda conexión con Cristo y con la Biblia y con Dios, es Cristo mismo. Cristo no viene ni siquiera con su propio decreto. Qué falta de respeto somos nosotros. Dice, yo publicaré. Lo que Cristo va a hacer es publicar el decreto que Dios ha establecido. ¿Cuál es el decreto que Dios ha dado? Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Hay un decreto que Dios tiene en los cielos, que es, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aquí lo que está diciendo es, dentro del contexto, Cristo viene a hacer público el decreto que Dios ha dicho. La evidencia de que Cristo realmente es el heredero de Dios es que Él puede pedirle a Dios todo lo que quiera. Dios le va a decir, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Esto es parte del decreto. Pídeme y te daré. No es que yo voy a pedir y Dios me va a dar por herencia a las naciones. No. Es Cristo el que lo hace. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y luego ustedes vean en el versículo 10 cuando dice, ahora pues, oh reyes, un llamado a los reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temblor. O sea, no traten de pensar vanamente, creen
cree que van a desligarse de mí. Sirvan a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezca en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y hace un llamado general: bienaventurados todos los que en él confían. En pocas palabras, el tema del libro es, el Salmo 2 entero está hablando del juicio que enfrentarán los reyes y gobernantes que descarten a Dios y a Cristo como el único dueño del mundo. Porque cuando ellos consultan unidos y tratan de decir vamos a romper sus ligaduras y toda conexión con Dios, lo que están es creyendo que ellos son los dueños de las naciones y del mundo. No, el que decreta es el Padre y Cristo lo hace público, siendo evidente ¿cómo se evidencia de que Cristo tiene esa autoridad? Bueno, que Él recibirá lo que Él le pida al Padre, las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, dice. Y a través de su furor, Cristo manifiesta que es el Hijo de Dios, a través de su furor, de su ira y de su justicia. Pero los que confíen en Cristo como Hijo de Dios reciben las bienaventuranzas. Es decir, esto es lo que está hablando el Salmo. No puedo agarrar el Salmo 2 para decir que aquí está hablando de la confesión positiva y del decretamiento. El único que publica el decreto es Cristo, pero el decreto ni siquiera lo está dando Cristo, aunque tiene autoridad para dar decreto porque eres Rey de reyes y Señor de señores. Pero en este caso, en el Salmo 2, en el contexto del Salmo 2, es el Padre el que ha dado el decreto de que Cristo es su Hijo y de que Él puede pedir lo que quiera, especialmente las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, y todo lo que Él quiera. Es Cristo en respuesta a lo que están haciendo los gobernantes de la tierra, de quitar a Dios del centro del escenario del mundo. Eso es lo que está haciendo. Entonces Dios dice, bueno, yo voy a poner a mi Hijo algún día, escatológicamente en el futuro, a gobernar, a reinar y a poner control sobre este mundo y a humillar a todos los reyes de la tierra que han tratado de desligarse de mí, de mi palabra, de mi Hijo. Entonces Dios trae como consecuencia a Cristo Rey gobernando con ira, con furor contra los reyes que han tratado vanamente de descartar y de alejarse de Dios. Eso es lo que dice el Salmo. No está enseñando la doctrina de que yo puedo decretar y publicar un decreto. No, eso no tiene nada que ver con él. En conclusión, mis hermanos queridos, lo que quiero decir con todo esto es que Job 22:28 y Salmo 2:7 no enseña que haya milagros en tu boca. Más bien habla de la confianza que debemos tener en el Señor, porque Elifaz, partiendo del supuesto de lo que él conoce, él parte de un principio teológico, y es que tenemos que tener a Dios, honrar a Dios, confiar en su mandamiento, confiar en su palabra, acercarnos a Dios, amistarnos con Dios, orar a Él, y todo lo que nosotros emprendamos va a prosperar. Eso también lo dice el Salmo 1. El Salmo 2:7 termina diciendo bienaventurados todos los que en Él confían. Es decir, es un llamado más bien a la confianza y a la dependencia de Dios, no a la independencia y confesión positiva. Y si yo decreto, yo declaro, como que si yo, centrado en el yo. No. Es que centrado en el yo no logro nada. El mismo Cristo dice, apartado de mí nada podéis hacer. Más bien es un llamado a confiar en Dios, a tener a Dios como centro del escenario, a tener a Dios como el todo en mi vida, y que lo que yo haga, lo haga en oración. Y si Dios quiere prosperarme, Él promete prosperarme, Él promete bendecirme si yo realmente me apego a su palabra y dependo exclusivamente de Él. A eso se refirió Cristo también en Mateo 5 cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Un pobre en espíritu es alguien que necesita depender continuamente de Dios y nunca está satisfecho, nunca se siente independiente de Dios, sabe que independiente de Dios nada puede hacer, y por eso necesita depender continuamente de Dios. Y la llenura de ayer no me sirve hoy, y la llenura de hoy no me sirve mañana. Necesito estar continuamente dependiendo de Dios y de su palabra, inquiriendo de Él, para poder entonces vivir una vida exitosa, y aún así puedo enfrentar problemas. Por eso, en pocas palabras, podemos resumir esto, que se puede ser justo y aún sufrir, como el caso de Job. Y también aprendemos del Salmo 2:7 que solamente Dios tiene el poder para decretar. Solamente Dios puede decretar. Nosotros no somos quienes para decretar. Claro, los reyes de la tierra también pueden decretar, pero nosotros no somos quien para decretar y que ocurran cosas milagrosas, como dicen estos del Evangelio de la prosperidad y del decretamiento. Bueno, que el Señor les bendiga. Espero haberles ayudado a entender que Job 22:28 y Salmo 2:7 no enseña que haya milagros en tu boca, ni enseña la doctrina del decretamiento. Seguiré profundizando en estos versículos. Ahorita estoy con el Antiguo Testamento, tratando de quitar todas las bases que esta gente tiene, para luego meterme en el Nuevo Testamento y explicarle que ningún texto de la Biblia prueba la confesión positiva ni la teología, si se le puede llamar teología, del decretamiento. Que Dios les bendiga. Hasta luego.